Bien, amigos, Horas Extras tiene un invitado especial. Quisiéramos introducir a nuestro personaje de hoy con una historia que seguro él conoce una parte, pero para nosotros tiene mucha importancia por lo que significa el origen de la institución que hoy él dirige. En enero de 1950, 75 años, el Colegio Dominicano de La Salle se encontraba en la calle Padre Villini, al lado de la iglesia El Convento. Actualmente hay un parqueo ahí. Mudaron ese colegio a la avenida Bolívar, donde hoy se encuentra. Y ocurrió que el año escolar que se había iniciado en septiembre hizo una parte en la Padre Villini y la otra en la Bolívar. En ese año entramos nosotros al colegio en enero de 1950 y encontramos 3 profesores que no eran hermanos de La Salle. Profesores jóvenes, maestros, que se encargaron de impartir clases en tercero, cuarto y quinto grados. Recordamos perfectamente los profesores que tuvimos en esos cursos. Tuvimos al profesor Richard Bencosme Rodríguez, un mocano que luego fue sacerdote, vicerrector de la Universidad Católica Madre y Maestra. El profesor Keller, un profesor que durante 20 años fue profesor en La Salle. Y en tercero y cuarto grado estaba el doctor Julio Díaz, un joven de 20 o 21 años en esa época. El profesor Díaz, en el año 50, impartía clases en el Colegio de La Salle. Pasó el tiempo y en 1975, ya pasados 25 años de haber iniciado la docencia en La Salle, tuvimos contacto con el profesor Díaz, con una institución que él fundó, producto de sus experiencias con la juventud. En el momento en que él impartía docencia en La Salle, la droga no era un problema. Los problemas comenzaron a partir de los años 70. Y en el 75 no existía ningún lugar donde albergar a un joven o a una joven que estuviera padeciendo los efectos del consumo de sustancias extrañas. Funda el Hogar CREA en 1975 y hace unos días, en febrero, Hogar CREA cumple 50 años en el 2025. Vimos en un programa de televisión a Julio Díaz y confesamos que cuando lo vimos en televisión, lo habíamos visto durante todos estos años,
pero cuando lo vimos en televisión nos recordamos perfectamente de su padre, porque hoy Julio Díaz Capellán, hijo de Julio Díaz, es exactamente igual a su padre físicamente cuando en el año 1950 conocimos a su papá. Hoy su papá está cumpliendo 95 años y su hijo es que dirige Hogar Crea cuando él cumple 50 años de fundado. Le damos la bienvenida a Julio Díaz Capellán, hijo de Julio Díaz, fundador de Hogar Crea. Julio Díaz Capellán actualmente es el director del Hogar Crea Dominicano, la institución más importante de ese tipo. Solamente hay una o dos más, pero esa ha tenido 50 años de actividad. Nadie conoce, nadie tiene, ni siquiera sus propios directivos, la labor que ellos han realizado y los efectos de esa labor en República Dominicana. No se tiene la menor idea de eso. Solamente por los internos que han tenido y por la forma en que ellos se han manejado. Se han manejado en una forma difícil porque no cuentan con unos ingresos que no fuera la ayuda que puede ofrecer el Estado, ya que la mayoría de sus internos no tienen que pagar en esas instituciones. Vamos pues primero a felicitar y luego a darle la bienvenida a Julio Díaz Capellán con motivo del cumplimiento de 50 años de Hogar Crea. Julio, gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias a usted. Bien. Siempre muy amable con la institución y realmente esa descripción histórica que usted hizo, así mismo es. Salvo que mi papá se llama Leopoldo. Leopoldo Díaz. El apodo es Julio, que es mi nombre. Averigua bien, que posiblemente sea Julio Leopoldo, pero sí. Entonces, así mismo es. Y te hizo igualito, además. Sí. Esa iniciativa de mi papá de traer los hogares Crea. Antes de eso, ¿qué te hizo seguir los pasos de él? Sí, mi papá entró en este caso de manera fortuita, podremos decirlo. Tuvo un hijo que era yo con un problema de adicción y inició la lucha justamente en el año 70. Iniciando el año 70, aquí no habían opciones, no habían programas de ninguna especie, salvo los tratamientos psiquiátricos tradicional, que era el encerramiento, y le daban la condición o el trato de una esquizofrenia, una enfermedad mental cualquiera, nunca, porque no se tenía experiencia en el país del problema de la adicción. En Puerto Rico sí existía Hogar Crea Puerto Rico, que tenía una experiencia del año 1968 trabajando con los adictos. Mi padre desesperado, buscando muchas opciones, no encontraba nada hasta que me envía ya en el año 74, finales de 74. Tuve que regresar en el año 75 y mi papá temeroso y yo temeroso de una recaída, porque si ustedes continúan un tratamiento de esa naturaleza como es la adicción a droga, lo más probable es que tenga una recaída, porque eso necesita un seguimiento constante y un trato constante. Y efectivamente mi padre sale y busca una casa en la parte oriental de la capital, en Almas Rosas específicamente. Entramos un grupo, entramos 3, iniciamos el tratamiento hasta que lo de hoy, que es historia. Bien. Hay muchas cosas para ganar algún tiempo. Julio, hoy día, ¿cuántas casas tiene Hogar Crea? 41 centros de tratamiento residencial. En esa casa, en ese centro, ¿qué servicio se ofrece? ¿Qué ocurre ahí? Todo lo que es un programa moderno por la naturaleza
de tratamiento. ¿Qué? Terapia, Antes de nada, los recursos humanos que ustedes tienen, fuera de lo administrativo, ¿qué tienen? Psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, médicos general. Obviamente no lo tenemos en el número que necesitamos porque no hay recursos. Y ese médico, psiquiatra o psicólogo, tiene una subespecialidad en el tratamiento de sustancias de ese tipo. Mira, ahora que en las universidades y algunas instituciones internacionales están dando maestría de adicción a drogas, porque aquí en las universidades no se daba maestría de adicción a drogas. Los psiquiatras que tenemos y psicólogos aprendieron, vamos a llamarlo empíricamente, en la práctica con los residentes de hogares CREA, y afortunadamente yéndose preparando con maestría han aprendido ya el manejo, porque fíjese, hay una que conversamos fuera del programa, que existe una patología, siempre en esos adictos existe patología dual, que muchas veces es adicto usuario, pero lo conlleva una psiquiatría, un maníaco depresivo u otras enfermedades, entonces complica el asunto. Entonces ahí es que la especialidad de la psiquiatría entra, para saber un grupo trabaja con lo que es la adicción a droga y otro con lo que es la patología, lo que es el problema mental propiamente dicho. Bien, ¿cuál es el promedio de personas que ustedes atienden al día? Es decir, ¿a qué hora entran, a qué hora salen, si duermen, si no duermen? ¿Cuál es el mecanismo que opera administrativamente Hogar CREA? Sí, mira, Hogares CREA tiene la oficina central en la Padre Villini 505. Ahí es el primer paso de orientación que llega a una persona a recibir el tratamiento. Ahí se hacen las primeras evaluaciones de si esa persona, el tipo de tratamiento que requiere, qué unidad de tratamiento es el que más le conviene. Ahí empieza el primer contacto. Ahí se le hace una evaluación, un psicólogo, un perito, y la psiquiatra si es necesario, o la médico si es necesario. Esa evaluación resulta y se sabe a qué unidad de tratamiento debe ser referido. Ya en la unidad de tratamiento es un tratamiento obviamente abierto, no es cárcel, no es tan obligado, es tan voluntario, pero ese voluntariado de ningún adicto muchas veces va con la intención de durar el tiempo que requiere, sino va con el ánimo de complacer a la familia, de problemas con la justicia, problemas de cualquier índole. Julio, mira, mencionaste que en el 74 fuiste a Puerto Rico. Correcto. Lo que quiere decir que tú tienes 50 años de experiencia. Correcto. Tú sabes que todo lo que uno quisiera hacer o todo lo que uno quisiera contar necesitaría muchos programas de televisión. Yo te quiero preguntar algunas cosas específicas. Primero, por lo que tú has visto o por lo que tú has contado, en esas 40 y pico de casas que tienen. Sí, 41. Ok. Pregunta, ¿cuál es el promedio de personas que ustedes ven al día, en cada una? Sí, mira, nosotros no podemos hablar de día, porque cada día la solicitud que se hacen son aquí en la capital, semanalmente podemos decir que tenemos contacto, impactamos a unas 40, 50 personas diarias. Okay. ¿No? Sí. ¿Estas personas van a consultar o están internas? No, van a consultar primero la primera entrevista para solicitar ingreso. Hay otros que sí van ya a consultar la psiquiatría, que ya están dentro, o la psicología, que ya están en el proceso de tratamiento. Y cuando se habla de una persona que está interno por ejemplo, ahí en la esquina, una persona, ya tengo contacto, y me vende algo siempre. Y ¿dónde tú te dices? Yo estaba en Hogar CREA. Esa persona, que es un rehabilitado de Hogar CREA, pregunto, cuando él estuvo, me dice, yo estaba interno, pero durante el día, ¿de qué me está hablando? No. Pueden ocurrir muchas cosas. O sea, hay muchos muchachos con problemas conductual, con problemas de índole legal, que utilizan la condición, la importancia, el crédito de Hogar CREA, y salen de Hogar CREA sin concluir el proceso,
y se dedican a vender cosas sin pertenecer a la institución para fines personales. Ese es un caso que se da muy frecuentemente. Pero eso no es el caso. El muchacho que está en tratamiento, no todos venden, no todos salen a la calle. Es uno, dos o tres hogares, los otros se autosostienen. Y esa gente que van allá, de esos 40 o 50 que ven el día, son de toda clase social. De todas las clases sociales. No es pobre solamente. No es pobre, la gran mayoría es pobre, pero hay de todos sectores ¿Cuál es el sector social que más impacta con drogas, por tu experiencia? Mira, la clase baja. Nosotros tenemos un programa que se llama Acción Comunitaria, que vamos a los puntos de droga en la 42, en Capotillo, y entramos a donde ellos cohabitan, donde ellos viven, pernoctan, y nosotros ahí les llevamos un almuerzo. En esos lugares, siempre esos lugares, se fuma droga, se juegan, se hacen todo tipo de actividades. Ellos no salen de ahí, pero uno va, le da un almuerzo y trata de sacar 2 o 3 cada vez que hace una visita de esas. Esas son la gran mayoría, pero existen, porque fíjense, el que persigue el tratamiento por condiciones económicas o por costo, primero, usted sabe, doctor, que eso no hay garantía. Cuando usted interna un muchacho con un centro de tratamiento, con todo sin dar nada especial, le puede cobrar 300, 400 mil pesos mensuales. ¿Cuál es la edad promedio que se inicia un adicto por la experiencia de ustedes? En 14 años el inicio actualmente. ¿Qué tipo de droga es la que se inicia? Marihuana y alcohol son las sustancias de entrada al uso de droga. Y hay personas que pueden pedir asistencia por alcohol solamente. Sí, claro. Jóvenes. Sí, jóvenes. Hacen un alcoholismo precoz. Es muy frecuente eso. Muchachos de 16, 17, hasta 20 años que solicitan simplemente alcohol. Quizá prueben marihuana, pero su adicción principal, lo que desencadena la adicción, es el alcohol. Hay diferentes adicciones. Hay adicción a alcohol, a tabaco, a marihuana, a cocaína, a diferentes medicamentos. Ahora aparece el fentanilo y siempre hay una vez vino el crack, que es la cocaína, el concón de la cocaína, pero quiero preguntarte, ¿se cura el adicto? Se recupera. Curarse en el término... Le cuesta mucho mantenerse en el umbral, es decir, no recaer, pero... No le cuesta tanto si hace el tratamiento base como se debe. Debe haber un tratamiento base residencial que es obligatorio. Después de ese tratamiento pasa a post-tratamiento, que sería seguimiento mediante los grupos de autoayuda y otras terapias más, y se logra la recuperación en un 60-70% después que concluye. Lo que no garantizamos es el que abandona de cerca el programa antes de concluirlo, ahí no hay una garantía, pero si concluye y pasa a la fase de tratamiento ambulatorio, seguro que la recuperación, porque la recuperación no es más que en los años de recuperación que tú tengas, baja la posibilidad de recaída. A menor tiempo de sobriedad y te pones en riesgo, hay un factor grave de recaída. Pero en mayor participación baja ese. Bien. Y déjeme decirle, el crack no es que ha desaparecido. Todavía hoy sigue siendo la sustancia número 1 porque ingresan los residentes. ¿Cuál? El crack. ¿Todavía? Todavía. Bien. Julio, en el caso, dijiste que 14 años es más o menos el promedio de inicio. ¿Qué has visto en personas de edad avanzada con adicción? ¿Tú has visto? Últimamente sí, están ingresando muchas personas de edad, inclusive de edad que pasan de los 50 años, que quizá duraron un tiempo, empezaron o tarde, o mantuvieron un uso muy controlado, y ya a los 50, 70 años detona el ingreso. Ese uso controlado lo hemos usado, lo hemos escuchado en personas, ejecutivos, personas de cierto bienestar económico, que dicen que esos son
consumidor de fin de semana. ¿Existe ese consumidor parcial? Es relativo también. Déjeme explicarle qué ocurre con la persona de altos recursos, sobre todo los ejecutivos, como usted dice. El ejecutivo, cuando tiene una dependencia de droga, existe lo que le llaman el síndrome del yoyo. El síndrome del yoyo es cuando la tolerancia al uso de droga está alto, que está usando mucha droga para tener el efecto deseado, empieza a subir, empieza a crearle problemas de orden familiar, problemas hasta sexual. Esa persona que sí puede pagar, paga una clínica y dura 10 días para desintoxicarse. ¿Qué pasa? Que al durar esos 10 días desintoxicado, cuando reinicia el uso de droga, va a reiniciar con el mínimo. O sea que puede manejarse bien. Cuando vuelve y sube la tolerancia, vuelve, se interna y empieza. Eso no lo hacen todos, pero lo hacen una gran mayoría. Y hay muchísimas opciones cuando una persona con muchos recursos requiere eso, no pretende dejarla, sino controlarla y poderse manejar con el uso de sustancias. Eso puede crear un problema, obviamente, porque no todo ese control tiende a desaparecer. Hay habilidades que otros lo hacen, pero sobre todo el adicto tiende a que eso desentone a algo más grave. Mantener una adicción como el crack, que altera naturalmente la economía familiar, no solamente económica, sino también el orden de una casa, cuesta mucho. Sí, cuesta mucho, sobre todo, más que el económico, el emocional, porque un adicto a droga no se lesiona a él, lesiona a la hermana, a los hermanos, al padre, la madre y hasta el vecino. Es un problema de orden que Y generalmente el adicto es soltero. Sí, ¿O regularmente hay sí, no, regularmente hay casados, pero obviamente el mismo consumo no lo puede hace. mantener una pareja estable, jamás puede, o a menos que sea también Y hay viciosa. adictos con hijos. Sí, claro. Muchos tienen hijos. Pero precisamente quizás ese mismo comportamiento es que lo lleva a buscar rehabilitación. O sea, es que no escapa de ningún control de que esa persona deje o no deje la droga, sino que ya una vez adquirió ese vicio, el comportamiento cambia totalmente. Bien. Cuando repetimos la gente que pide en la esquina, cuando dice que son de Hangares Crea, ¿de qué están hablando? No son de Hogares Crea, realmente son muchachos que están en adicto activo, son adictos activos que necesitan recursos, Y sus están 2 o 3 buscando su cholitos y buscan peso. su peso. Por la credibilidad, la gente le coge pena y de Hogar Crea y le da. Entonces es una bola de nieve que crece, porque Sí, muchos adictos tienen ese medio de ingreso para usar droga. Sobre las diferentes vertientes y drogas, vamos a seguir hablando con Julio Díaz Capellán, director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano. Bien, amigos, continuamos conversando con Julio Díaz Capellán, director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano. Hogar Crea Dominicano fue fundado por Leopoldo Díaz en el año 1975 y acaba de cumplir sus 50 años de labor. Esa labor, una pregunta que nos hacemos, todavía nos las hacemos, y el otro día conversando con autoridades del Consejo Nacional de Control de Drogas, aquí hay 2 organismos que tienen que ver con directamente. Uno es la Dirección General, que es el lugar donde se persigue al delito, y la dirección o el consejo, que es donde se previene y se debe proteger las instituciones que tienen que ver con el tratamiento y la prevención del consumo de drogas. Pero cuando se habla de consumo de drogas, le pregunto a Julio, ¿qué ustedes consideran a un adicto? ¿Qué es un adicto a qué? Porque dicen, pero usted es adicto al trabajo. Yo no, es una broma. Pero adicción debe ser algo que uno tiene una costumbre y no la puede dejar. ¿Es así? Sí, así es. Una costumbre, un uso, un patrón de conducta
incontrolable, que causa daño, sobre todo si causa daño a sí mismo y al tercero. Porque tú dirás, bueno, hay adictos a la iglesia, pero son adicciones que no causan daño, no lesionan a ninguna persona, pues obviamente ese tipo de situación no se toma muy en cuenta. Pero ya si las adicciones, que son muy difíciles de tratar, desde que esa persona empieza el deterioro, como te dije, a todos los niveles, familiares, sociales, al extremo que estamos viendo de que hay mucho, inclusive asesinato, homicidio, todo por causa de la droga. O sea, Bien. porque ya la persona empieza, se embota, los sentimientos hay una confusión cognitiva que no sabe Y qué, puede qué llegar el hace. momento en que esa persona, en búsqueda de el elemento que le suple la droga, pueda cometer delito, Claro que sí. No, buscándola. constantemente, sí, sí, sí. Tiene que ser una persona que tenga muchos recursos, que la familia lo provea y aún así cometen delitos. Es toda persona que está en el uso de droga necesita, primero, la droga, que es el primer elemento que él necesita para que su organismo funcione. Segundo, cómo darle los placeres que la adicción le pide que le haga, o sea, los hábitos conductuales no sanos que esa persona va, todo eso cuesta dinero. Toda una serie de actividades que cuestan mucho dinero y que para él participar en eso necesita o vender droga, por eso existe el microtráfico. El microtráfico no es nada, no es un traficante grande, es una persona que vende para ganar algo de dinero, comprar y hacer actividades propias de los adictos a drogas, participar en fiestas, participar en relaciones Sí, sexuales, pero etcétera. ese adicto, doctor, que se introduce en el mundo de las drogas y tú te preguntas y lo ves, porque a veces son personas que desarrollan, sobre todo dependiendo el elemento que ellos toman, a veces desarrollan actitudes que tú dices, caramba, pero estamos frente a una gente que es muy preparada, muy brillante, inclusive multiplica sus actividades. Yo recuerdo que una forma de iniciarse fue tomando estimulantes para estudiar. Usted tomaba la Benzedrina Y y la cuando iba a fentanilo. ver se sabía la página 2, la página 10 sin haber llegado a esa página porque había un movimiento. Pero yo le pregunto, ¿cómo uno se puede percatar de si una persona para qué es buena siendo adicto? Es decir, ¿para qué sirve esta persona? ¿Ya es un proscrito de la sociedad o él puede convivir con el vicio? ¿Se puede convivir con el vicio? Se puede ¿Usted puede convivir, confiar en un adicto? no, no garantizo para nada la confiabilidad de un adicto, porque acuérdese que esa sustancia es lo que prima en su vida, lo primero que está, a pesar de trabajo, esposa, hijo, es la sustancia, porque es que la sustancia no lo deja actuar, no lo deja hacer tal cual es. Es como el que fuma cigarrillo, para acostarse necesita un cigarrillo, para levantarse un cigarrillo, para todas sus actividades necesita un cigarrillo. Y eso mismo pasa con la persona de la droga. Cuando no tiene la droga, esos estimulantes que usted habla, que los estudiantes usaban, que después pasó a ser la anfetamina de hoy en día. Esas Sí. personas cuando no tienen la anfetamina, cuando no están precisamente, no pueden compartir una fiesta sin el efecto de la anfetamina, le dan unas fuertes depresiones. Entonces esa fuerte depresión lo hace caer en el círculo. Sí, pero hay un mundo de enriquecimiento que está ligado a la droga y es el deporte. Por ejemplo, se sabe que hay un tipo de droga que desarrolla el músculo. Ese es el que te desarrolla físicamente al bateador. Y hay otro que es el estimulante que te hace que un pitcher pueda, por ejemplo, tirar los 9 innings activo, fijarse, tener con las anfetaminas. Esas dos personas son dependientes toda la vida o solamente lo usan para jugar. Si no, llegaría en principio usarla para jugar, para rendir dentro del deporte elegido, pero tarde o temprano va a desarrollar efectos de salud, sobre todo los musculares,
porque se saben de los problemas hepáticos que producen, y usted como doctor lo sabe. En cuanto al estimulante, al que quiere precisión, ese No lo puede dejar a veces. sí, ese sí lo puede, ese la puede dejar, pero va a tener un rebote de depresión, de ansiedad. La anfetamina la puede dejar. Sí, digo, la puede dejar por el momento, Sí. pero va a recaer de nuevo porque cada vez que necesita su organismo esas actividades, ¿a qué recurre? A la anfetamina, inclusive. No, pero lo que me refiero es, mire, usted no conoce el mundo de los prospectos, es decir, esos jovencitos que hasta el mismo instructor le dice, mira, esto es necesario que tú lo tomes y lo induce. Y lo induce. Pero ese joven ya puede tener éxito final, es una superestrella, pero un momento se retira y uno piensa, ya lo dejó. ¿Realmente lo dejan? Sí, es posible que lo deje, o sea, pero es posible que ya tenga lesiones orgánicas. Sí. Y también que no la deje, porque hay muchos deportistas que usted sabe el comportamiento social de ellos, que después que salen del deporte siguen una serie de conductas que usted la ve en el alcohol, por ejemplo, pero realmente no es alcohol. El alcohol es una sustancia más que se ve, pero la que no se ve, que puede ser la anfetamina, que fue la que él se aficionó, se embucó, fue la anfetamina. Eso va a seguir, o sea, aunque tenga otro problema. Pero los adictos, como le digo, doctor, no hay adicto a una sola sustancia, hay poliadicción. Eso es lo que más ocurre. Te usan marihuana, te usan alcohol, te usan cocaína, te usan heroína. Y es una escalera, van subiendo. Exacto, claro, una persona se queda en la sustancia que le da fin, que se siente bien. Y así, esa es la sustancia que se queda atrapada. Ustedes que tienen tanto contacto, pueden haber hecho un estudio, ni siquiera escribirlo, sino vivirlo. El hecho de que ven que hay una multiplicidad cognitiva, es decir, que esa persona, que es una persona tranquila, inteligente, que funciona, cuando usa cierto tipo de sustancia, multiplica sus actividades y hasta se cree, es creativo y se multiplica. Es decir, hay una parte positiva y una etapa que ustedes no la pueden negar que existe. Sí, existe, pero es efímera. Es muy breve dentro de la vida. Puede tener una capacidad productiva de creatividad, de geniosidad, todo lo que tú quieras, pero tiende a afectarlo tarde o temprano. Sí, duerme menos, produce más, claro. Sigue trabajando también rinde mucho. Y obviamente eso lo va a afectar. O sea, porque cuando ya el organismo se encarga de estimular o depresivo, o sea, como el adicto a la heroína. El adicto a la heroína siente una sensación placentero opuesto a lo que es la cocaína, que da los efectos que usted acaba de decir. El adicto pero causa un placer de relajación. Esa persona necesita obligatoriamente su heroína desde que se despierte. Doctor, sin que tenga ningún tipo de accidente o contratiempo o pleito o violencia, un adicto de por vida, ¿vive más o vive menos que una persona normal? Vive menos, por supuesto. Ya eso está bien establecido. Sí. Hay efectos que le afectan su fisiología. Sí, claro. Inclusive lo que duran mucho son las excepciones. O sea, cuando tú ves a una persona que tú ves que ha tenido todo un historial de vida muy largo, prolongado, y vive más de lo que debió vivir, para ti es una excepción, pero regularmente quedan aceptados. Y la afección más grande es la mental. Esa es la que más se produce, esa es la que más tiende a lesionar el uso se deteriora, se deprime mental. O puede terminar loco. Sí, psicótico, correcto. Correcto. Psicótico, loco. Eso es lo que más hoy en día se está dando. Y ya ustedes hicieron estudios de cuáles son las sustancias que pueden producir más eso. Se habla de los estimulantes, o sea, los estimulantes. Mira, aquí aquí se tiene miedo del éxtasis. El éxtasis es una amenaza constante. Una amenaza constante por la facilidad. ¿Qué es el éxtasis? El éxtasis es un estimulante, o sea... Pero es diferente a todo lo otro. Es estimulante, alucinógeno, tiene una serie de... Es un opioide, que usted sabe cómo se manejan el opioide,
Y eso causa una dependencia muy fuerte, y eso causa una psicosis también muy fuerte. Aquí hay pacientes, nosotros tenemos en la residencia nuestra pocos que vienen de Estados Unidos, pero hay un temor. República Dominicana junto a Bélgica está presidiendo el comité de la lucha de la droga sintética. Y eso se debe precisamente porque República Dominicana es el puente por donde tiene que pasar, y por donde tiene que pasar el éxtasis, que no tiene volumen, una pequeña cantidad da más dinero que la cocaína y la heroína. Entonces eso está produciendo algo muy bueno para el negocio de la cocaína. Entonces se va a producir, por eso ahora en el 25 vamos a presidir junto con Bélgica el organismo que va a luchar a nivel mundial con la sintética, que es el fentanilo. Mire, antes de hablar de fentanilo, nosotros no podemos dedicarle el tiempo que se le quiere a que una persona que ha manejado adictos durante, si multiplicamos, yo te digo, tienen ustedes aproximadamente las personas que han pasado por Hogar Creen 50 años. Y me dice, sí, 1,000, 2,000, 3,000. ¿Tienen ese número? Sí, tenemos ese número. ¿Por dónde podemos andar? Aproximadamente unos 20,000 adictos han pasado. O sea, cuando se habla de contacto, no se habla necesariamente haberlo atendido, pero el hecho de contactar a la institución, buscar la ayuda, aunque no la haya recibido, es un contacto. Y hay mucha deserción, es decir, sí, la deserción es 20,000, puede que ya no haya ninguno, no, ¿verdad? Precisamente por eso hay programas cerrados, porque la deserción, un programa de rico con todas las comodidades cerrado. O sea que por eso se van, porque las deserciones, o sea, acuérdense que las condiciones mentales del adicto no está lúcida, y en los primeros tiempos, los 3 primeros meses, que son los más críticos, tienden a provocar deserciones. O sea que dentro de los programas, la deserción es un elemento que hay que combatir y saberlo trabajar. Después que tú un adicto en tratamiento lo llega a 4 o 5 meses, difícil, pero se produzcan deserción, no que no se van a producir, se van a producir, pero ya está más lúcido para recibir lo que es la terapia, aceptar las condiciones familiares, aceptar las condiciones de tratamiento, etcétera. Pero mire, un adicto, si usted lo ve como una unidad, los efectos diferentes que produce en la sociedad son diferentes. Por ejemplo, no podemos hoy, con el doctor Díaz, trabajar en los efectos de la economía mundial. Por ejemplo, a ti te dicen, ¿y cómo es posible que Colombia produzca en las selvas la cocaína y haya laboratorios y se mande a Venezuela y a República Dominicana y lleguen a Florida y se comercialice, y a México, y miles de millones de dólares, pero nadie conoce a Mr. Smith, un americano en Estados Unidos que haya sido condenado por tráfico? Llega un momento en que se pierde la continuidad del tráfico y no se sabe quién es. Entonces dicen, esos son los colombianos y son los dominicanos. Y se habla de macro, mediano y microtráfico y consumidor. Y entonces la justicia lo trata así, no trata a un consumidor. Pero ese mecanismo altera la economía de un país, pero de un país como Estados Unidos, en que consideran el lavado como el delito principal, donde ese dinero hay que entrarlo a la economía normal. Y es de los pocos elementos en que poca gente se enriquece mucho, porque demasiada gente no se meten en ese negocio. Doctor, fuera de esa economía grande, nos vamos a la otra, la economía familiar, la unidad. Ese adicto que es consumidor y produce un dinero, pero también se lleva debajo del pañito o ahorca a la abuela o le quita el dinero a la mamá o hace lo que sea. Esa situación es de por vida. Y a esa familia, ¿qué usted le dice? ¿Qué debe hacer con esa persona? Sí, Y es de por vida.
Sí, mire, doctor. Ya desbarató el matrimonio, ya... Usted oyó lo que dijo el presidente de Colombia, que la cocaína es mala. Los americanos creen que es mala porque lo hacen los latinoamericanos. O sea, ya por ahí usted da. Entonces, realmente, nosotros, el enfoque nuestro es trabajar con la familia, no el macrotráfico, porque como usted lo planteó, el macrotráfico, ahí está la Dirección de Control de Drogas, que de hecho, según los resultados, está haciendo un trabajo, está incautando una serie de drogas como nunca en la vida se había incautado, inclusive en muchos países. De tal manera que el trabajo ahora con el consejo que está Abreu, nuevo, que parece que quiere trabajar porque ya es la parte preventiva, la parte de ayudar a los programas de rehabilitación y eso. Pero en el asunto de la familia, que es la parte que nosotros nos toca, de verdad es muy difícil. Muy difícil porque déjeme explicarle, los microtraficantes en los barrios son los padrinos buenos del barrio, no es el malo. Es el que si una señora necesita una lata de leche para niños, donde van es al microtráfico, Sí. Se la compra. No tenemos No, carne. por eso es que llegan a ser hasta políticos y son populares. Así mismo, Sí, yo necesito un pollo, ahí está la medicina. Ahora mismo han llegado a posiciones, ahí está el Congreso con mucha gente. Y usted acaba de decir el hogar. Y ese hogar es de por vida, ¿eh? Que ese hombre ya está condenado, ese muchacho está condenado a esa familia entera, toda la vida. No, toda la vida. Obviamente él está ahí y tiene los elementos que lo pueden ayudar. ¿Cuál? Hogares Crea. Un programa de rehabilitación, la justicia y la familia, y todos los elementos y ustedes pueden empujar. Ustedes entienden que esa persona puede que sea desintoxicado, pero que tiene que ser porque a veces te dicen, ese está en Hogar Crea, pero yo sé que él lo usa a veces. Es posible que le den una dosis de... ¿Quién? ¿Una dosis? Que le den una dosis de mantenimiento para que para desintoxicarlo. Nosotros usamos eso. Si la persona necesita fármaco, ya es una prescripción psiquiátrica por alguna patología dual. Ahora, nosotros no usamos medicamentos. Ahora, el paciente que usa allá presenta un perfil. Ese perfil nos llama la atención para nosotros hacerle un antidopaje de sustancias para ver si dentro de la salida que hace está haciendo mal uso. Ya. ¿Y por qué, doctor, nunca usted consigue un adicto que se sincerice con usted y te hace todo el cuento y hasta se convierte en un profesor, pero nunca le dice a uno el origen de quién fue el que lo suplió y quiénes son los que pueden suplirlo? ¿Por qué nunca dicen la fuente? Porque y los protegen. El que hace eso no está en una recuperación 100%. Eso nosotros le llamamos, deja una ventana abierta. Deja una ventana abierta por si acaso. Eso es un elemento que entre la terapia hay que combatir, que cierren toda la ventana. Que sea definitivamente dejar la adicción a drogas bien comprometido. Doctor, decía Winston Churchill, el tabaco es lo más fácil de dejar. Yo lo he dejado 20 veces. Sí. Así pasa con las drogas. Así mismo pasa. Pero obviamente hay resultados. Cuando el trabajo se hace con seriedad, se hace. Es difícil porque nadie puede eso engañarse, decir que el trabajo es... No hubiera un rico sin adicto. Si así fuera de fácil. Doctor, ayúdeme con algo. Para usted, ¿cuál es la función de la Dirección General de Control de Drogas y cuál es la función del Consejo Nacional de Control de Drogas y cuál es la parte de la justicia, Procuraduría, Fiscalía, Policía, esos organismos que son o reguladores o educadores o represivos con eso? ¿Cuál debe ser la función de cada uno de esa gente? Mira, la dirección de Háblame del consejo ahora. Sí, por eso iba a empezar a decir que la dirección de control de drogas está bien definida. Sus funciones están bien definidas. En cuanto, es perseguir eso. Sí, es perseguir eso con las ayudas de los organismos internacionales como la DEA, etcétera. El consejo se supone que ha sido la cenicienta del trabajo, porque ha sido muy pobre hasta ahora, que esperamos que con el señor Abreu la cosa cambie. Es el que dirige la política de lo que es la prevención, la política informativa,
estadística, rehabilitación, todo lo que no sea represión es la parte como la NAIDA de Estados Unidos. Ese es el organismo que le lleva toda esa información al Poder Ejecutivo para que tome la política a regir. Está muy por detrás, o sea, no debe ser un ente de ayuda para los programas pero privados. por ejemplo, yo fui durante 2 meses miembro del Consejo. Yo sé. Y yo fui, y me fui por 2 razones. Porque vi que dentro de las funciones deben de ayudar a instituciones como ustedes. Deben de ayudarla y deben de supervisar esa ayuda. Pero también ellos son custodia de bienes que te puede perfectamente decir, mira, te presto una casa hasta que aparezca la sentencia final, si a esa gente que le confiscaron es sentencia definitiva o una sentencia Sí. pero yo vi que como custodia, tanto en vehículos como en propiedades, hasta el Consejo mismo corría riesgo. Sí, ya en ese tiempo que usted estaba ahí, los bienes incautados los manejaba el Consejo. Después Pasó a la Procuraduría. Pasó a la Procuraduría y volvió ahora, lo tiene Hacienda. Con la nueva ley la tiene Hacienda. Sí, pues tú sabes lo que pasó en Procuraduría, en ese paso que pasó por ahí. ¿Qué pasó? Pasó un problema que ahora hay. Cuando había una demanda de los fiscales de todo el país, de que querían mejoría de sus condiciones de trabajo, a la Procuraduría General no tenía los recursos para aumentarle el sueldo. Y lo que hacía es que le asignaba propiedades para que vivan. Ahora resulta que mucha de esa gente, propietarios de eso, fue descargado o se ordenó y no se le ha devuelto su propiedad. Pero no estoy hablando de un caso, estoy hablando de más de 50 fiscales que tienen en su poder propiedades que deben de ser devueltas. Sí, así es. Y hay problemas. Sí. ¿Hay posible que estén en manos de Hogar Crea alguna de ellas también? No, nosotros tenemos Alameda, que era de Quirino, tenemos la de Baní, que era de Nilson Alcántara. Ya es de ustedes. No, el usufructo nada más. Nosotros tenemos... Pero no son de ellos, no, ¿verdad? Ellos no pueden reclamarlo. No, está en un... No, ya eso está en manos de la Procuraduría, o sea, el Ya. Estado. No hay definitivamente, esas personas se declararon ya fugitivos, desaparecidos del Estado, eso es del Estado, pero obviamente no tenemos la muda propiedad. Y Hogar Crea, ¿qué contacto tiene? Hay un personaje que a mí me llama la atención. Hay personas que usted la ve o tan presa o tan suelta y son traficantes de droga. ¿Y cuál es el mecanismo, doctor? Ahí va la mente de que esa persona piensa, esto es un negocio como cualquier otro y esto no se cura, no importa que se trafique con eso. Usted sabe que existe una persona que actúan así y que son así. Claro que sí, porque los psicópatas no son aquellos que matan en ¿Perdón? la calle. Los psicópatas no son solamente aquellos que matan. Y usted lo ve como una aberración. Sí, claro. Pero ellos que lo ven sí. como una cosa normal. Sí, claro. Eso no hace daño. Hasta que rebota como aquel director de la dirección de la DEA, que la hija se cayó en el crack. Sí. O sea sí, pero el problema es también que yo se los digo y se los digo por los programas. Dice, recuerden una cosa, un traficante tiene 2 fechas que tiene que pensar, en 5 y en 10 años. O lo apresan o lo matan. Es decir, y eso es algo que se parece mucho a lo que yo lo pongo, con los que tienen diálisis. La diálisis es la que filtra la sangre, pero tiene un problema que a los 10 años tiene mucho riesgo de estar vivo. Es decir, le pasa igual que a los... Exactamente, sí, eso es así. Usted que caen tarde o temprano. Porque usted es un psicópata. No se retiran, ¿verdad? No mide consecuencias. Es demasiado rico. Sí, demasiado. Y hay otra cosa, doctor, que es un problema social, y es que hay un nivel de ciudadanos que no estudiaron, no tienen la fuerza para ser un pelotero de grandes ligas,
y dice, pues lo único que yo tengo para hacerme rico es hacerme narcotraficante. Existen muchos así. Pues sí, porque acuérdate que la galla del hombre se mide desde chiquito, porque que es así. Todo el mundo no sirve, usted no sirve para matar a un hombre de ahí a ahí, pero estos narcotraficantes tienen agallas, o sea, lo principal, Pablo Escobar, el otro y el otro, fueron personas especiales, o sea, con una criminalidad, una psicopatía intrínseca que tenían agallas, o sea, que si había que matar a sangre fría, quien había que matar lo mataba. Y ese incremento de más mujeres cada día en este negocio, ¿ustedes lo han notado? Sí, claro, claro. ¿Como consumidoras o como traficantes? Como ambas, ese es otro tema. Como ambas. Antes aquí ingresar una mujer a rehabilitación era muy difícil por el estigma que se tenía sobre eso. Ya no, están llenos, ahora no hay cupo, tienen que esperar que haya una cama para poder ingresar. ¿Y se ponen los dos sexos en la misma casa? No, dividido totalmente. Hay mujeres y hombres. Sí, hombres, sí, claro. No es funcionable. Eso en ninguna parte del mundo donde eso funciona así no sirve. Siempre hay un problema de obvio entre mujer y hombre. Doctor, hay un fenómeno que a veces aparece, y aparecen unos jóvenes que trabajan en rehabilitación y te dicen, yo fui adicto. ¿Usted cree en la rehabilitación de ese tipo de jóvenes que se dedican a cuidar a adictos y a educar a adictos que fueron adictos? ¿O eso es una posición falsa? No, existe, o sea, seriedad en el trabajo. Hay algunos que obviamente sacan beneficio de eso, porque como te expliqué, la familia en sí agota todos los recursos habidos y por haber porque se recupere su hijo. Pero hay sí tanto concert, o sea, seguidores, ayudantes, que sí pueden ayudarlo. Sí, no, de eso no te quepa la mejor duda, porque inclusive todos los programas del mundo se valen de estos pacientes, de estos peritos para ser ayudados. ¿Los seguros cubren los gastos de los adictos? No, ese es un problema que estamos tratándolo, sobre todo que estamos ahora trabajando con Colombia, que en Colombia el seguro cubre hasta 100 días. 100 días lo cubre y de ahí ya paga. Pero aquí no, vamos a trabajar con eso. Hay una ley, porque si tú proteges a los enfermos mentales, obviamente por ahí entra la adicción, porque la adicción, al fin y al cabo, como enfermo mental, puede que tú lo apoyes, tratarlo como tal, creo que eso es lo que hace Colombia. Colombia le da medicamentos a muchos adictos, porque primero lo diagnostican como enfermo mental, pero su condición principal es la adicción a droga. Y eso es lo que se está buscando, por eso que los programas aquí tenemos problemas de economía. Existen instituciones, no Hogar Crea, que una familia que ya no pueda con un adicto, que se interne y se pague por estar ahí ya confinado ahí adentro hasta que lo mejoren Hay muchísimos programas de pero hay aquí. Sí, lo hay aquí. Hay psiquiatras que tienen centros de eso. Sí. Y eso es costoso. Muchos. Mira, depende de la calidad. Como son pero sin que puedan salir. Sí, no pueden salir. Si son programas muy largos, ese largo que puede hacer el programa debe ser costoso. Porque cuando tú metes un paciente 5 o 10 años va a ser costoso porque no hay quien lo soporte. Ellos hay, pero las condiciones son muy difíciles dentro de ese centro. Que son centros ya pensando en que esa persona haga vida dentro del recinto, no que salga a la calle. Julio Díaz Capellán, 50 años en Hogar Crea, con su padre. Yo soy testigo de excepción de que hay dos cosas que yo doy por seguro. Número uno, no están trabajando ni han trabajado 50 años en búsqueda de riquezas. Es decir, ustedes han hecho un servicio que tiene todavía muchas necesidades. No están buscando riqueza. Y la segunda es, en el caso de que su experiencia se pueda traducir en poder político, que tampoco lo han buscado por ahí. ¿Cuáles son? Porque ¿quién mejor director del Consejo que Julio Díaz? Nadie, pero que Julio Díaz tenga otra función, no en el Consejo. Pregunto,
¿Qué falta aquí para mejorar, porque nunca para resolver, el tema de drogas en todos sus niveles? Áreas represivas, áreas educativas, áreas de educación y áreas internacionales. Sí, mira, eso sí es lo que tú planteas, de trabajar a todos los niveles. Mira, hasta que los estados, los gobiernos, como se quiera, no asuman el compromiso, porque realmente la adicción a droga es un problema de salud pública. Y el Estado, el gobierno, no tiene capacidad mínima para atender a la rehabilitación en absoluto. El Mocoso Pollo tiene una unidad de adicción a drogas, es un fracaso. Hay una intervención en crisis que apenas creo que tiene 10 o 12 camas y no hay nunca capacidad. O sea, cuando estoy hablando, cuando un muchacho por la adicción a droga, por uso de droga, consumo de droga, está psicótico, tú primero tienes que lograr estabilizarlo para llevarlo a una comunidad terapéutica a trabajar con él. Pero ese intermedio, ese paso anterior, nunca, no es posible porque el Estado no tiene ni capacidad, no ha querido invertir, no que no tiene capacidad, no ha querido invertir. No sé si porque no le conviene políticamente o que se creen que los adictos no votan o creen que la familia de los adictos, pero el gobierno jamás ha querido. Le da unos recursos a ciertas instituciones que tienen un programa de rehabilitación, de prevención, pero muy pobre y muy limitado y poco conocido. Y debe ser un trabajo conjunto. Debe ser un trabajo porque es que a veces hay una línea muy fina que divide un departamento. Por ejemplo, ahora usted tiene hablábamos ahorita de propiedades confiscadas. Usted sabe que uno de los problemas difíciles de recuperar es cuando uno de esas propiedades, en vez de caer en manos de un fiscal que le asignaron para ayudarlo, cae en manos de un coronel. Yo le puedo enseñar 3 casas en Arroyo Hondo que eran de Florian, que nadie se atreve a irlas a recuperar, ni siquiera su familia. Sin embargo, nosotros teníamos el lugar que era de menores en La Vega, a los menores, nos le entregaron un cacarazón, todo de barata, la piscina, todo. Sí. Nosotros gastamos 3 millones de pesos para repararla. Y a los 2 años nos desalojaron, porque se le entregó a una señora linda que era de Quirino, una testaferro de Quirino. Sí. Nosotros perdimos dinero, los menores, que era el lugar que era de menores, tuvimos que llevarle una casita menor, y ese dinero se perdió. Pero hay otra cosa también, la corrupción. Usted no tiene confianza, hacen un allanamiento y a veces la droga la toma un agente y la vende, o a un adicto que tiene un acuerdo con una autoridad, un traficante, y le dice: yo no te pago en dinero, te pago en droga, y convierte en traficante a la autoridad. ¿Es así? Sí, es así, porque se da, todo eso se da. Y bueno, y hay precedentes. Tengo la famosa capitana que la premiaron, que después la DEA la extraditaron a Estados Unidos. O sea, para mencionar un caso. O sea, y como esos casos hay muchos. Acuérdense el caso de Figueroa Agosto, que mataron unos coroneles y todo, sí. Y ya estaban, eso estaba, que era así, eso pertenecían a la élite. Maletín de dinero. Pero hay el caso invertido. Doctor, usted sabe que a estos programas uno conoce mucha gente. Nosotros conocimos una muchacha que vivía en Los Prados, se fue a Estados Unidos y vivía en Lynn, Massachusetts. Y yo le pregunté cuando vino de paseo: ¿qué tú haces? Yo vendo droga. Digo: ¿y dónde tú la vendes? En una esquina. Dice: no, yo me quedo en mi casa, ya yo tengo una relación. ¿Y quiénes van? Dice: muchísimos policías que van a comprar la droga, amiga. Esto se da en Estados Unidos. Sí, y aquí también. Y aquí también. Que ellos consumen. Sí, claro. Sí, es autoridades que la consumen. Yo me acuerdo, había un policía que una vez yo iba al Palacio de Justicia a sacar muchachos, que la ley en ese entonces lo permitía. Y él me llamó y me dijo: ¿cuántos días que uno tiene que esperar para que dé negativo con cocaína? Para salir para que salga negativo. ¿Sí? Sí, hay muchas formas de salir negativo. Sí, o sea, depende de la sustancia. La que más dura en el organismo es la marihuana. Pero la cocaína ya a los 4 o 5 días ya da negativo. No. Y es que hay épocas, doctor. Mire, mi padre tenía una farmacia y me decía: caramba, pero hay un jarabe
una medicina para Ambenil. tos. Que yo no sé por qué los muchachos la compran dando sin tener gripe. Él era un señor mayor y era Ambenil. Ambenil, sí, Y sí. que ahí tenía lo que ellos Sí, lo necesitaban. que necesitaban. Eso, los muchachos en esa época salían cuando había escasez en la capital. A todos los pueblos y campistas buscaban venir. Sí. Y otra cosa, y las estimulantes y las pastillitas para rebajar que Sí, usaban la gente sí, para el también. apetito, que también son Sí, estimulantes. había una que era el tiamón, que era un Sí. opioide muy leve, muy leve. Y la vendían, ponían hasta letreros afuera, se vende tiamón en la farmacia. Porque estaba desregulado, no estaba regulado, era muy mínimo de codeína que tenía. Pero ¿qué hacían los muchachos? Como era barata, se tomaban de un fuetazo 30 o 40 pastillas. Yo recuerdo cuando estudiábamos que había en la Avenida Mella el abuelo de una persona muy conocida ahora que tenía una farmacia y uno iba a las 8 de la noche y decía, óigame una cosa, se la voy a vender, pero la partía él mismo en 4, se van a tomar un cuarto cada uno. Sí. La bencedrina, Sí, la los bencedrina. hidratos de bencedrina. Sí. Y eso te ponía unos bombillos, te prendía los bombillos que tú aprendías. Doctor, en el caso de el famoso fentanilo, ¿qué es lo que ha pasado con ese fenómeno? Mira, ese es un fenómeno grande. Porque eso ha creado problemas políticos. Sí, político, y ha reunido rápidamente a todos los países. Aquí se hacen reuniones con la DEI, gente grande, sobre el problema del fentanilo. El fentanilo, doctor, es diferente a la cocaína. La cocaína usted necesita mucha tierra. Esto es sintético entero. Sí, es sintético entero. Entonces, usted necesita muchos recursos, espacio, para hacer 1 kilo de cocaína. El fentanilo, usted sencillamente lo disuelve en cualquier cosa, la liga, y al ser tan fuerte, tiene dinero de una vez. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Los precursores vienen de China, pero entran por México, pero por el Canadá también. Ya Trump está amenazando de quitar los impuestos a su socio, que es el Canadá. Con México ni se diga, y de una forma u otra tratar de bajar de que le hagan eso. ¿Qué pasa? Que ahí Trump respondió, los mexicanos respondieron y le mandaron todos los narcotraficantes que están presos por crack. Se lo mandó, bueno, lo extraditó, tenían años que no estaban lo extraditó. ¿Ustedes quieren bajarme, ponérmelo en China? Yo le voy a mandar a los narcotraficantes. ¿Usted tiene experiencia en alguien que fue o es adicto y que pasa a ser traficante? Sí, claro. ¿O eso no existe? Claro, sí, existe. Existe porque es que, acuérdense que estamos hablando con personas con problemas. O sea, cuando me refiero al problema, el problema de muchísimos índoles. Y hay muchachos que todavía, aunque entren a la rehabilitación, son escasos, porque ya después que tú entras en una rehabilitación de verdad genuina, tú le huyes a eso, porque ya tú sabes la consecuencia de eso, y es muy difícil, pero lo hay. ¿A cuántas instituciones ayuda el consejo que son de las que dan asistencia a adictos? Mira, es que realmente... Y si tienen recursos, además. Ellos, en donde ellos plantean, donde ellos dicen que ayudan, es que ellos hacen unos cursos o una charla, invitan a las instituciones, pero eso no es lo que debe ser establecer un programa. Ahora mismo la Dirección de Control de Drogas tiene la ruta de la droga, que va por todos los centros de estudiantil con los muchachos y hace una buena charla preventiva, pero eso es la dirección. El Consejo no hace nada de eso. Sin embargo, el Consejo es receptor como organismo público que tiene las relaciones con otros países de las capacitaciones y cursos que llegan aquí, que no me lo pueden dar a mí ni a ninguna otra institución, sino va al Consejo para que ellos evalúen, envíen a concursos, para que esos programas, el personal se capacite. No llegan nunca. Entonces, que a veces lo que se dice que llegan, pero ellos lo cogen para ellos, pero ellos no son. ¿Y cuántas instituciones como Hogar Crea tenemos aquí? Mira, no competencia de ustedes. No. Gente que hacen el mismo trabajo
en más o menor medida. Podrían, se puede vamos a 3 categorías. Sí. Los que son muy con condiciones infrahumanas, los medianos y los que hacen. ¿Y un de buen esas trabajo. cuántas puede haber? De las 3 categorías. De las que más hay, porque son grupos cristianos. Ah. Entonces, con unas condiciones que no tienen dinero, y entonces son infrahumanos las condiciones. Y esta, usted dijo cristiano, dice alguien, un adicto tiene 2 caminos, hogar crea o convertirse, Dios, es así. No, sí, más o menos. Ayuda. No, ayuda. Ay, sí, Ayuda a Dios. Ayuda, lo que pasa es que no hay condiciones, ellos no tienen programas para condiciones. Cuando el adicto llega, ya los 5 días se está yendo porque no hay comida. Sí, Y durar 3 días sin comida no va. Bueno. Doctor, usted tiene que venir todos los días aquí. Gracias, doctor, de verdad. Gracias a usted. Julio Díaz Capellán, director ejecutivo de Hogar Crea.